Bienvenidos amigos y amigas, yo soy el economista Edgar Salgado y estoy presentándoles el video Manual del Microempresario número 11, un tema que habían solicitado: cómo elaborar su plan anual de trabajo. ¿Por qué ponemos en el comienzo este tablero del ajedrez? Hombre, porque mire, para hacer este plan es necesario pensar. Es necesario pensar las jugadas, como dicen, a tres bandas. Es necesario pensar cuáles son las consecuencias, las jugadas que viene 2 o 3 o 4 jugadas más adelante. Para eso se hace este plan. Y por eso se hace este plan, porque parte de lo que vamos a hacer es analizar por dentro de nuestra empresa y por fuera qué nos está afectando, y saber qué nos va a afectar durante el año que estamos programando. Por eso los invito a pensar en el juego del ajedrez. Además, porque nosotros tenemos como empresarios varios contrincantes con los cuales vamos a jugar ese ajedrez. El primero son nuestras propias limitaciones. Un microempresario tiene limitaciones como el dinero. No tiene siempre las materias primas listas. Nuestra propia pereza a veces de hacer un plan, porque esto requiere un poco de tiempo, tampoco muchos años, pero hombre, dedíquele siquiera 2 o 3 días. Necesita un tiempo y necesita pensar. Los contrincantes también son los otros competidores, grandes y pequeños. La acción de ellos nos afecta, para bien o para mal. Lo que nosotros debemos hacer, igual que en el juego del ajedrez, es descubrir qué podrían estar jugando para hacer nuestra próxima jugada. Esa es el quid del asunto. ¿Y por qué tenemos que planear? Porque el que no sabe para dónde va, seguramente llega al lugar equivocado. Miren, la planeación es un elemento indiscutible para cualquier empresa, pero mucho más para la microempresa, porque la gran empresa tiene el dinero, tiene el poder, los amigos suficientes para arreglar problemas si los cometen, para arreglar equivocaciones si las cometen. Ustedes ven ahora, hay unas discusiones por una mal planeación en un gran programa en Medellín. Pero tienen el tiempo, tienen el dinero, tienen el poder para irlo arreglando. Pero una pequeña empresa no se puede dar ese lujo. Si la embarró, si le dieron duro, si hizo mal sus cálculos, es muy difícil que pueda rehacerse de ellos. Por eso, sin generar terrorismo, sí es necesario que usted atine bien a dónde va a ir, y por eso requiere planeación, 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 como siempre lo hemos repetido. Muchos negociantes e industriales creen que se la saben toda, que conocer su mercado es suficiente para manejar la empresa. Yo ya sé cómo son mis clientes. Y entonces se dan el lujo de improvisar día a día. Pues algunos aguantan un tiempo, pero al final llegan a la quiebra. Lo que estamos haciendo es facilitarles estos conocimientos, esta experiencia, para que usted no vaya a ser uno de esos fracasados. Queremos que usted triunfe y por eso nos hemos esmerado en hacer este y los demás videos. ¿Cuáles etapas va usted a realizar? ¿Va usted a trabajar en esta elaboración de su plan anual? Son 6 etapas. Primero, redefinir, mejorar, etcétera, lo que se llama el marco misional. Ya vamos a explicar qué es cada uno de esos. Es decir, el para dónde va su empresa a largo plazo, a mediano plazo, etcétera, etcétera. Segunda etapa, realizar un diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Realizar una
un autoanálisis de cómo está usted por dentro y cómo están sus alrededores, lo que lo circunda, es decir, el por fuera, y cómo, con qué punto de partida está usted hoy para saber por dónde va y por dónde debe ir en adelante. Tercera etapa, proyección de la empresa. ¿Qué es esto? Es un ejercicio de creatividad, es un ejercicio de invención, de ingenio, para ir previendo hacia dónde queremos ir en este año. Esto nos va a llevar luego a establecer la cuarta etapa, los objetivos del año. Recuerden que un objetivo no es una aspiración, simplemente un deseo, sino es una predicción anticipada de resultados. Eso es un objetivo. La quinta etapa es la programación de la actividad. ¿Qué quiere decir? Los objetivos hay que planificar cómo los vamos a poner en marcha. Esto se llama la programación. Vamos a enseñar una metodología sencilla, pero usted va a encontrar en el mercado varios tipos de metodologías. Y finalmente el presupuesto. Aquí hay una cosa que es bueno aclarar. Algunas personas, sobre todo microempresarios, confunden presupuesto con planeación. Creen que la planeación de su empresa es elaborar un presupuesto. Y para presupuestico, ¿qué es el presupuesto? Hombre, más o menos cuánto me voy a ganar. Eso no es un presupuesto. Ya tendremos ocasión de explicar qué es un presupuesto como debe ser. Esas son las 6 etapas que vamos a tocar ahora y comenzamos. Al comenzar es necesario definir unos criterios. Siempre haremos eso. ¿Con qué criterios vamos a planificar? Para que eso resulte con acierto y no vamos a improvisar. Primero, no trabaje sola o solo. No se las dé de sabiondo, no se las dé de adivino, no, porque usted puede cometer muchos errores. De hecho, gran parte del problema de la microempresa es que nosotros no nos damos cuenta qué errores tenemos. Y a veces pensamos un poquito y ocultamos la verdad. ¿Será que yo estoy fallando? No, eso no es tanto. Entonces uno cuando se autocalifica se pone 5 y aclamado, como decíamos antes. A veces se ocultan o se minimizan los errores. Y esto es grave. Que usted no se dé cuenta. Si usted va en una cicla o en un carro y ve adelante un hoyo y usted dice, pues cualquier hoyito, eso yo lo paso. Pero resulta que es un hoyo donde cabe su carro entero. Por estar minimizando ese problema, usted quedó ahí tracado. Ahí quedó encharcado y quedó y se dañó el carro. Por estar minimizando. Hombre, si usted ve que hay un hueco, calcule bien, elúdalo o páselo muy despacio. Pero no, se lance así como así. Entonces a veces ni siquiera el empresario ve sus propios errores. Por eso le estamos diciendo, no trabaje solo. Pida que sus empleados, su cónyuge, los hijos crecidos, asesores o lo que sean, le puedan enriquecer. Dicen las señoras, 4 ojos van más que 2. Ayúdese. No sea ingenua. Ayúdese. Déjese ayudar. Segundo, escriba. La respuesta, las ideas que le den, escríbalas. Aquí le vamos a proponer unos temas, unas preguntas. No las conteste solamente en su cabeza, sino escriban en concreto y ojalá con datos. No se queden en generalidades. ¿Cómo estamos? Hombre, no, más o menos bien. No, eso no es una respuesta. Ya veremos qué y cómo contestar. Le será muy provechoso establecer datos concretos. Más que historias lindas, le vamos a solicitar datos concretos. Usted debe establecer nombres. ¿Qué nombres? Por ejemplo, ¿quiénes son las empresas o los empresarios que son sus
llamémoslo así, sus competidores. ¿Dónde están? Porcentajes. ¿Cuánto crecimos este año? ¿O cuánto decrecimos? ¿Cuántos clientes abordamos y a cuántos le vendimos? ¿Qué porcentaje? Etcétera. Usted debe establecer unos números, unos casos específicos. Es decir, y todo eso debe ser escrito, porque luego lo vamos a utilizar para construir nuestros objetivos, nuestras estrategias. Tercero, dígase la verdad. Como decíamos al principio, ni disminuya ni aumente. Lo que es, es. Escribe lo que realmente va a encontrar en su empresa o en el mercado. Como decimos aquí, ni magnifique ni minimice. Dígase la verdad, como sea. Si es linda, bien. Pero si no es linda, no le tenga miedo a decirse la verdad. La verdad lo va a poner o la va a poner en los términos exactos para poder pensar y crear con acierto. Si usted trabaja sobre mentiras, ¿qué va a resultar? Pues hace un plan que le empeora las mentiras. Usted se está cuadrando, usted es un muchacho, se está cuadrando una niña y cree que ella lo adora y sobre eso arma unos castillos y luego la va a abordar y resulta que la vieja lo odia. ¿Cómo se le ocurre? Entonces, siempre dígase la verdad, sea cual sea. Cuarto, siga una metodología. ¿Qué es eso? Pues hombre, unos pasos específicos. Aquí le vamos a sugerir un proceso. Usted puede encontrar otros y de pronto mejores, pero siga un proceso. No improvise, no queme etapas, porque usted al no utilizar la metodología, pues pierde la lógica y pierde la posibilidad de lograr buenos resultados. Esos serían los criterios básicos. Y vamos a comenzar explicando cada una de las 6 fases que habíamos comentado anteriormente. La primera es definir su marco misional. Ese marco misional tiene 3 partes. Una cuestión que los administradores llaman la misión. ¿Qué es eso? ¿A qué se dedica su empresa? Hombre, nosotros producimos o vendemos o intercambiamos tal producto con tales personas en tal ciudad. El marco misional entonces es qué es su empresa y hacia dónde va y para quién trabaja. Segundo, la visión. ¿Qué es la visión? ¿Qué objetivos estamos buscando a mediano plazo? Para la pequeña empresa y mediana empresa, largo plazo significan 3 a 4 años. Mediano plazo. Hombre, para empresas muy grandes, largo plazo pueden ser 20 años, pero para una microempresa realmente redúzcalo a 3, 4 años, porque la microempresa tiene que adaptarse mucho al ambiente. La empresa grande crea el ambiente y la empresa pequeña, mientras no tenga la fuerza de otras, se va a adaptar a eso. Entonces, en su visión debe usted establecer las primeras decisiones. Ejemplo, nosotros pensamos a 3 años tener tantos clientes, abrir una sucursal en la segunda ciudad del país, o abrir 3 almacenes o 3 depósitos más o 3 áreas de trabajo más en la actual ciudad. Introducir estos y estos productos en mi listado de ventas, incrementar la publicidad, etc. Pueden ser varios objetivos, pero siempre sean concretos a mediano plazo, 3, 4 años. Esa es su visión. Y sé cuál es el propósito central del año. Es decir, de esa visión, ¿qué destaca usted o ustedes como el propósito central? Hombre, de todas esas ideas, nuestro propósito central es crecer y llegar a tantas sucursales. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Este es un anticipo de lo que sería el objetivo general del año. ¿Para qué? Para detallarlo y durante el trabajo que vamos a hacer de planeación,
verificar si es factible como propósito y establecerlo luego como objetivo general del año. Nos vamos entendiendo. Segunda etapa, establecer el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Pues saber el estado actual de la empresa. Para el diagnóstico vamos a trabajar dos aspectos. Uno, la parte interna de la empresa, cómo estamos aquí. Y dos, la parte externa, es decir, cómo están los alrededores, el mercado, los clientes, los competidores, las leyes, etcétera, el medio ambiente, cómo nos está afectando. Eso es la parte externa. Entonces, comencemos a hacer nuestro diagnóstico en lo interno. La primera parte es recoger datos. Como dijimos, recoger datos por escrito en un cuaderno y concretos. Usted va a responderse estas 6 preguntas. Se las he traído escritas. Yo le estoy sugiriendo que copie esto o que saque foto o como sea y responda una por una, pero no de memoria. Muchas veces va a tener que investigar en sus libros, en sus archivos, en su memoria, en sus apuntes, con sus empleados, con su señora, con su esposo, etc. Los datos. Primero, nivel de ventas. ¿Cuánto vendimos en el año que está terminando? No es decir mucho. Pues bien, no. Vendimos tantas cantidades y tal dinero. Así, concreto. ¿Eso qué porcentaje de crecimiento significa? Pues no les voy a explicar ahorita cómo se sacan los porcentajes. Si hace falta, si me lo piden varios, explicaremos. Es decir, hombre, crecimos un 8%. Está bien, pero que establezca el porcentaje. Hombre, un buen porcentaje estaría entre el 5 al 10%. Eso sería un buen porcentaje. Pero si usted dice, crecí el 1%, grave, está casi quieto o quieta. Otra pregunta de ese mismo nivel de ventas. ¿Mejoramos las estrategias de ventas? ¿O seguimos el mismo discursito, las mismas llamaditas, etcétera? ¿No hemos mejorado este año la estrategia, el modus operandi de las ventas? Segundo tema, las utilidades. ¿Cuánto ganamos en este periodo? No cuánto vendimos, cuánto ganamos. Recuerde que las ganancias vienen de el total de las ventas menos el total de los costos. ¿Cuánto sumaron en pesos y qué porcentaje de crecimiento da? Aquí lo mismo. Si usted ganó menos del 2% o el 3%, en realidad está perdiendo. Ah, ¿cómo así? No, está perdiendo porque la sola inflación es el 2, el 3 normalmente. Si usted creció el 2, pues está quieto. Si creció el 1, está perdiendo. Porque más negocio haría metiendo la platica en alguna parte y le daría el 3, se gana por lo menos el 1 el 2. ¿Entendimos? Por eso le hacemos estas preguntas. ¿Cuánto significa de crecimiento el año? Para saber si se está moviendo hacia adelante o si está quieto o si está moviendo hacia atrás. Tercer tema, progreso operativo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿cuántos clientes o contratos nuevos atendimos este año? ¿Y cuáles? Si es posible. ¿Y qué porcentaje? Mire, siempre un numerito. ¿Qué porcentaje respecto al año anterior? Cuarta pregunta. ¿Qué avances hemos logrado? Yo les sugiero que encuentre 10 detalles significativos. Es decir, detalles importantes, no historias bobas, sino detalles significativos. Por ejemplo, ¿qué avance logramos en aspectos físicos? Hombre, este año mejoramos la sede en esto y esto.
Este año compramos la máquina tal. En personal, hombre, tenemos ahora un personal más tranquilo, mejor pagado, crecimos, etcétera. Le hicimos un curso y está mejor preparado. En detalles organizativos, hombre, este año logramos sacar un modelo de tal cosa, logramos establecer una ruta de trabajo, etcétera. En aspectos jurídicos, hombre, este año ya hicimos una pormenorización de los detalles jurídicos y ponernos al día con la DIAN, etcétera. En aspectos financieros, etcétera. ¿Qué avances hemos logrado? Quinto, en aceptabilidad. De 1 a 10, ¿qué grado de aceptación tienen nuestros productos o servicios? Esto se puede notar en si hemos tenido quejas, cuántas, sobre qué aspectos, con qué periodicidad, qué graves son, cuántos clientes hemos perdido o ganado por esa calidad, por esa aceptabilidad, cuáles son las causas concretas de que algunos clientes se nos han ido o cuáles son las causas concretas por las cuales nos llegaron nuevos clientes. Hay que detectar lo positivo y lo negativo al interior de esa empresa. Sexto, problemas aún no resueltos. Usted puede coger las respuestas que tiene en estos y en otros campos y, hombre, establezca siquiera 12 hechos. ¿Qué cosas no logramos resolver este año? Que hubiéramos querido, pero escríbalo en concreto y dé un rengloncito de explicación de cada uno para que quede fácil luego pensar en ello y que otras personas de la misma empresa, su esposa, su esposo, quien lo acompañe, le ayude a pensar en eso. Estamos haciendo el diagnóstico de la empresa, estamos viendo el estado actual de su empresa en la parte interna y hemos recogido hasta ahora datos. Vamos a una segunda parte que es muy interesante. Seguimos con el diagnóstico interno, la segunda parte que es la selección de lo que antes hicimos. Con esos datos que escogimos, que redactamos antes, vamos a establecer una selección de ¿qué? Uno, aspectos positivos que se llaman fortalezas. ¿Qué vamos a concretar? Vamos a seleccionar únicamente 3 o 4 hechos excelentes que realmente sean lo demostrado en la empresa. No voy a decir, vea, compramos unos tapetes muy lindos. No, eso es un hecho bueno, pero no es de demostrar, no es tan significativo. Pero por lo menos si usted dice, mire, logramos cambiar los socios y nos llegaron unos socios muy buenos, muy cumplidores y trabajan duro. Eso es un hecho significativo. Hombre, resolvimos un problema jurídico muy grave que teníamos. Eso es un hecho significativo. ¿Qué son entonces las fortalezas? Son hechos, personas, procesos, aspectos que funcionan, que marchan muy bien en nuestra empresa y que están jalando hacia mejor futuro. Usted debe establecer, escribir solo 3 o 4. No nos interesa un rosario de hechos, no, solo los significativos. En eso radica lo que se llama la planeación estratégica. En usted establecer los hechos claves y sobre esos hechos claves establecer su plan. ¿Por qué claves? Porque son hechos que tienen trascendencia, afectan a otras cosas. Siguiente selección, las debilidades. Son el contrario de las fortalezas. Son hechos, personas, procesos o aspectos que marchan muy mal en la empresa. Y hay que señalar lo que sea. A veces, a mí me ha tocado, y no una, sino varias veces, en asesorías a empresas que me han llamado,
hacer este trabajo y decirle a una junta directiva, señores, tengo que decirles que aquí la principal debilidad de esta empresa, por la cual está yendo al suelo, son ustedes. Recuerdo una vez, unos hermanos habían heredado una arenera de su papá. Y era una arenera buena, poderosa. Pero resulta que los hermanitos uno quería distinguirse, una hermana que recién llegaba al extranjero, no, que yo no acepto, etcétera, se dividieron y empezaron a darse madera unos con otros. Y los trabajadores no hallaban qué hacer y la empresa empezó a bajar, a bajar, a bajar. Me llamaron, doctor, ¿qué podemos hacer? Les dije, hagamos ese examen. Hicimos el examen y descubrimos aquí el principal defecto, la principal debilidad es los propietarios, que no estén de acuerdo, no saben cómo hacer las cosas, no quieren ponerse de acuerdo, cada uno tira para su lado y se está tirando la empresa. Afortunadamente, esa familia logré mover ciertos rangos, ciertos resortes, lograron arrepentirse, se pidieron perdón, se pusieron de acuerdo y a los 5 o 6 meses otra vez estaba la empresa resucitando. Por eso hay que hacer este diagnóstico para saber dónde la estamos embarrando o dónde vamos muy bien para mejorar. Entonces, en debilidades lo mismo. Señalamos 4 o 5. Yo sugeriría no más. ¿Por qué? Porque nos interesa encontrar lo clave. Hechos que están funcionando muy mal y luego veremos hechos que son resultado de los anteriores, de hechos más graves. La siguiente parte es el diagnóstico externo. Entonces, para el diagnóstico externo hay que averiguar, visitar, anotar varias cosas. Tenemos 5 grandes preguntas. Vamos primero, como dijimos, a recoger los datos. Primero, clientes. Los clientes nuestros han tenido cambios en las costumbres. Por ejemplo, estamos en medio de una pandemia y ahí muchas empresas descubrieron que los clientes habían cambiado sus costumbres. Yo les oigo a mi esposa y a sus amigas, oiga, ya no estamos comprando ropa, llamémosla así, formal. Ahora estamos usando y comprando ropa informal para estar en casa. Ya no usamos esos tacones hermosos, sino estamos usando zapato bajito, casi chancleticas. ¿Por qué? Porque pues, para no estar saliendo es más cómodo andar en zapato bajito en la casa. ¿Y esto a quién le interesa? A una productora de zapatos, que ya debe estar pensando, en vez de producir zapato alto y de ante y de no sé qué, producir zapato popular y zapato para casa. ¿Entendemos? ¿Qué empresas de la competencia están atrayendo a nuestros clientes? Por ejemplo, nuestros clientes han sido muy queridos, pero resulta que les están empezando a gustar productos de otros competidores. ¿Y cómo son esos productos? ¿Qué competidores son? ¿Dónde están? Segundo, posibilidad de nuevos clientes. Hemos hecho siembras. ¿Cuántas llamamos siembras? Es decir, visitas, cartas, lo que sea. ¿Y qué posibilidad tenemos? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ambiente hay? Si nos cuaja alguna de ellas, etcétera. De ahí sale el ambiente comercial. Han cambiado las tendencias.
hay nuevos actores, es decir, nuevos vendedores o competidores. ¿Y cuál es su influencia? Llegó un gran productor y un gran vendedor de Sudáfrica o de Francia y está arrasando con todos nuestros amigos. ¿Qué aspectos a favor o en contra nuestra encontramos en ese mercado, en ese ambiente comercial? Concretos. Cuarto, aspectos jurídicos. ¿Cómo vamos en asuntos legales? ¿Estamos al día en impuestos? ¿Estamos ya formalizados o todavía no? ¿O resulta que presentamos mal nuestra declaración de renta y pagamos más de lo que debíamos? ¿Qué normas nuevas han salido? Hay que conocerlas y en qué nos benefician o en qué nos perjudican esas nuevas normas. Yo, por ejemplo, logré ayudarle a algunos de mis amigos y, digamos, eh, lectores en algunos datos que no tenían. Algunos lograron meterse a estos procesos que tenía el Estado de apoyo en estas épocas, dándoles esos datos que no tenían. Quinto, problemas aún no resueltos. En los mismos campos observe 10 o 12 hechos preponderantes, es decir, hechos que realmente influyan en nuestra empresa. Y se hace un rengloncito de cada uno de ellos. No se trata de echar paja y quedarse en la quejadera, no. Tan y listo. Pero eso sí, repito, escrito. Sigamos adelante. De ese diagnóstico externo, con la misma metodología que hicimos la anterior parte del diagnóstico interno, vamos a seleccionar los aspectos positivos que se llaman oportunidades y los aspectos negativos que se llaman amenazas. ¿Qué son las oportunidades? Son hechos, personas, instituciones que podríamos aprovechar para crecer, para mejorar. Eso es. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, la subida o bajada del dólar afecta a muchas empresas, a las que compran materias primas importadas o a las que tienen como uno de sus subproductos partes que hay que exportar. El hecho de que la inflación sea más alta o más baja afecta prácticamente a todas las empresas y muchas otras cosas. ¿Qué hechos de fuera de nuestra entidad tienen que ver con nosotros y podríamos aprovecharlos para mejorar nuestro negocio? Destaque 3 o 4. Hay que, digamos, pensar muy bien para conocerlos, detectarlos y anotarlos. Siguiente, los aspectos negativos de esa parte externa. Lo mismo, definir 2 o 3 hechos externos muy graves que hoy nos están afectando o que puedan afectar nuestros planes. Ante esas amenazas, repito, hechos externos que nos afectan o nos pueden afectar, puede haber dos posibilidades. Una, si esas amenazas o hechos son muy grandes y no podemos hacer nada con ella, ¿qué hay que hacer? ¿Matarse la cabeza a ver si los acabamos? No, hay que eludirlos. Como cuando el toro es más grande que el torero y el torero le saca el cuerpo. ¿Entendimos? Porque si el toro es muy fuerte y el torero no es tan duro, no es tan macho, pues se le pone de frente y el toro lo acabó. Entonces, ante esos hechos hay dos posibilidades. Enfrentarlos si somos más fuertes que el problema y lo podemos matar o acabar, listo. Pero si no somos tan fuertes, no nos demos contra el mundo, lo eludimos o lo evitamos.
Y ya es mucha gracia saber que ese es el problema, cuál es y qué hay que hacer. Ahora sí estamos entendiendo el valor de esta planeación. Sigamos adelante. Con todos esos datos que hemos establecido, eso lo llaman en la administración moderna el DOFA: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Con todos esos datos que hemos reunido, vamos a construir lo que yo llamo el árbol de problemas. ¿En qué consiste este árbol de problemas? En una organización lógica de ellos. Recuerden que hemos establecido 2 o 3 aspectos muy importantes en lo interno y o en lo externo, positivos y negativos. Con todos ellos vamos a tratar de llegar de todo esto, cuál es el problema más grande, más importante que tenemos que arreglar este año. Es decir, miremos nuestro cuadro: análisis de fondo, problema central y sus causas. Es lo primero que hay que hacer. De todo eso, ¿cuál es el problema central que vamos a arreglar? A veces no es un problema, a veces es cuál es la oportunidad principal que se nos presenta. Ahora sí nos entendimos. ¿Qué es lo central de ese diagnóstico? Casi siempre es un problema. Entonces, por eso lo puse así, pero puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Si lo central es un problema, entonces hay que ver, en segunda instancia, qué causas inmediatas ha tenido. Hombre, por ejemplo, vamos a pensar que el problema es que hay pocas ventas. El problema central de esta empresa es que han disminuido de manera muy importante las ventas. Entonces hay que encontrar, dentro de lo que buscamos allá en las oportunidades, las debilidades, etcétera, de todos esos hechos, cuáles pueden estar causando nuestra baja en ventas. Por ejemplo, encontramos que nuestros vendedores o nosotros mismos no tenemos bien claro el argumento de ventas, es decir, la teoría, no la teoría, sino las ventajas para mostrar a los clientes. Y entonces mostramos una venta débil. Otra, nuestra calidad puede estar defectuosa o estar bajando y por eso han bajado. Otra, es posible que resultó un competidor que está haciendo mejor los zapatos y estamos haciendo zapatos y de pronto más baratos y se nos están yendo. Entonces hay que encontrar las causas inmediatas. Y una vez encontrada de todas ellas, ¿cuáles son las causas de raíz? De raíz. ¿Qué es una causa de raíz? Es la causa de las causas. Hombre, por ejemplo, estamos bajos en ventas, ya vimos posibles causas inmediatas. ¿Cuál es la causa de raíz? 1. Nuestra gerencia, nuestro propietario está durmiendo sobre los laureles. Se durmió, no hizo actualización de argumentos, no hizo actualización de sus vendedores, no hizo actualización de la calidad, etc. Se quedó dormido pensando que era el mejor y resulta que todo el mundo avanzó. Nuestro propietario se quedó quieto, se quedó en el año de UPA y ya no vende porque no evolucionó. Estoy dando un ejemplo. Usted encuentra causa de raíz. Tenemos que pedirle a nuestro propietario, a nuestro empresario o yo mismo, tengo que cambiar eso o si no me morí. ¿Ven lo importante que es hacer estos análisis? Y luego viene el cuarto punto. Bueno, ya sabemos cuál es el problema central, causas inmediatas y causa de raíz. Consecuencias. 1. Las consecuencias inmediatas. Hombre,
En ese problema que hemos establecido, la consecuencia inmediata es que las ventas van a seguir bajando, 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 bajando. ¿Y cuál es la consecuencia a mediano plazo? Que se murió la empresa. ¿Cuánto dure? Depende la velocidad que lleve la baja. De pronto, si es mucha, no solamente vamos a desaparecer la empresa, sino que nos estrellamos contra el mundo. Entendemos. Si usted tiene esto claro, si usted llega a escribir y a encontrar esto de manera clara, mire lo que digamos, el despegamiento, el horizonte que se le abre. Ya sé por dónde puedo ir, ya sé cómo estoy y entonces ya sé qué debo atender. Esto ya le abre una claridad enorme sobre el qué hacer de aquí para allá. Ya sé a qué problemas debo atender urgentes, de fondo. Este árbol de problemas no está metido en la, llamémoslo así, en la teoría, digamos, de la administración. Yo le he sugerido esto porque lo hemos puesto en marcha en varias de nuestras asesorías y ha sido vital. No solo llegar a cuántas son nuestras fortalezas en DOFA, ¿sí? Debilidades, oportunidades, sino de todo eso que es lo central y cómo lo vamos organizando. Vamos a continuar. Llegamos a la tercera etapa. Ya hicimos nuestro diagnóstico, ya sabemos qué problemas, oportunidades, amenazas, fortalezas, etc. Y ya vimos qué es lo central para atender. Lo hemos organizado. Ahora vamos a proyectar qué hacer. Es decir, vamos a proyectar qué es prever hacia dónde podemos llegar. Lo primero es cómo generar estrategias. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí usted puede ver en la parte izquierda de este cuadro lo que vamos a hacer. Uno, utilizar los hechos hallados en el diagnóstico para construir los hechos buscados, los que vamos a establecer más adelante como objetivos. Y para llegar a eso, a unos hechos ya planeados como mejoramiento de la situación, es que vamos a generar estrategias. Para generar estrategias, vamos a combinar la lista que ya tenemos, fortalezas y debilidades al interno, oportunidades y amenazas al externo. Entonces, miren lo que va a pasar. En el cuadro central, en rosado, ustedes ven F más O. Los teóricos lo llaman objetivos estratégicos a la ofensiva. Básicamente es cómo utilizar nuestras fortalezas, las cosas buenas que tenemos, para aprovechar las oportunidades. Supóngase, en nuestras fortalezas encontramos que tenemos la señora del propietario, es muy buena y tiene un don de gentes y tiene la capacidad de influir en otras personas. Y es la que nos puede ayudar a convencer al gerente de una empresa muy grande que nos ayude en tal cosa. Es una estrategia de ganar amigos, adeptos, utilizando esa fortaleza. Esa fortaleza es una señora que es muy buena como convencedora, como vendedora, llamémoslo así. Estoy poniendo un ejemplo. Y puede haber muchas otras cosas. A su lado derecho en verde encuentra D más O, lo que eso se llama objetivos de adaptación. Es una manera de llamarlo. Básicamente el fondo es cómo superar las debilidades para aprovechar las oportunidades.
¿qué debilidades deberíamos, digamos, resolver para que podamos aprovechar esas oportunidades? Por ejemplo, mi señora tuvo una empresa hace algún tiempo y yo le logré ubicar con mis contactos unas ventas muy importantes en varias empresas. Y resulta que varias le decían, oiga, interesante su producto. Ella conversado con su esposo y realmente me convenció de que yo lo iba a comprar. Entonces, tráigame 10,000 de esas cosas. Y ella hizo, bueno, 10,000. Y no se preocupe, yo le ayudo cómo organizar. Y le decían, bueno, me trae todos sus papeles en regla, ¿no? Ahí está una debilidad que tenía. Todavía no se había lo que se llama organizado jurídicamente, normalizado, digamos, y entonces no podía aprovechar esos contactos para hacer esas ventas grandes porque le pedían papeles de la superintendencia, de la Cámara de Comercio al día y no los tenía. Entonces dije, China, a mover eso rapidito para no perder estas oportunidades. Vamos viendo los ejemplos. Miremos F más A, lo que llaman objetivos de reacción. ¿Cómo utilizar las fortalezas para vencer o eludir las amenazas? Es un ejemplo que podríamos trabajar fácilmente. Y finalmente, los objetivos a la defensa. Hay que resolver ciertas debilidades para vencer o eludir amenazas. Esta es una manera de encontrar estrategias. Como dijimos, una estrategia que es una manera de ganar una batalla. La estrategia se utiliza también en el ajedrez. Si usted mira un poquito las cartillas que hay para ajedrez, dicen la estrategia neerlandesa, la estrategia cubana, la estrategia rusa. ¿En qué consiste? En salir con el caballo por aquí y luego esta jugada que le resulta. Esa es una manera. La estrategia es el cómo vencer, el cómo ganarle al otro, el cómo sacarle el cuerpo. Eso es estrategia. Hemos comprendido esto. Yo le sugiero echarle una repasadita para que lo coja muy bien y desarrolle esta tarea. Eso le queda como tarea hacerlo. Ahora viene esa proyección, esas estrategias. Vamos a bajarlas al detalle. Es decir, vamos a desarrollarlas en detalle. ¿Qué le propongo? Este cuadrito que yo lo llamo proyección en detalle. Hace un cuadro que tiene, como ven, 6 columnas. Es posible que usted pueda establecer en qué áreas están los hechos que detectó. Hombre, en el área administrativa encontramos varios hechos, en el área de ventas estas, etc. Entonces, usted coge por áreas o por productos también lo puede hacer. ¿En qué productos tenemos estos problemas, etc.? Esta es una manera de hacerlo, pero usted puede desarrollar varias maneras. Por ejemplo, en el área administrativa, el asunto más importante es que no hay seguimiento a los procesos. Es decir, le decimos a la gente, venda, pero nunca ninguno de nosotros se ha tomado el tiempo de, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Y cómo le fue? Y ir anotando. No hay seguimiento. ¿Qué ideas iniciales hay para evitar que se nos siga convirtiendo en problema ese asunto? Ideas iniciales, en otras metodologías los llaman lluvia de ideas. Es decir, es lo que se nos ocurre, varias cosas, y las va anotando. Alguien dice, hombre, pues pongamos un responsable de eso, alguien encargado de hacer el seguimiento. Y otra persona dice,
Hombre, pero creemos unos indicadores. ¿Qué quiere decir? Unos hechos, esos son indicadores, hechos que me den información de cómo vamos. Las señoras, las novias son especialistas en poner indicadores. Por ejemplo, hombre, Alfredo hace un mes que no me da un beso. Es un indicador. Un mes, un hecho, un beso. ¿Qué me indica? Que me está dejando de amar. O que otra vieja le está apareciendo. ¿Entiende? Las mujeres son muy buenas en eso. Establecer indicadores y sacar conclusiones de esos indicadores. Y otra persona dice, hombre, hagamos que esa persona encargada produzca informes quincenales y los vamos compartiendo. Esas son ideas iniciales. Entonces, en el grupo hacen el análisis y dicen, hombre, sí, pongamos un responsable, pero que tenga autoridad. No pongamos ahí al señor que lleva la mensajería, porque no le van a hacer caso y lo que diga. Entonces, y segundo, si vamos a poner indicadores, que esos informes quincenales tengan consecuencias positivas o negativas. Hombre, porque valiente gracia que un vendedor cada 15 días diga, no vendí nada esta quincena. Y siga eternamente ahí, no. Si falla 3 quincenas seguidas, pierde el puesto. O se le va, etc. Entonces, esta es una manera de ir concretando el cómo hacer las cosas. Y luego pasamos a la selección. De estas ideas iniciales, hicimos el análisis, cuáles vamos a escoger. Y llegaron a la conclusión de que las dos primeras son importantes. Tener un responsable y que esos informes tengan consecuencias. Entonces, ambas las escogimos. Y finalmente, observaciones. Entonces, dice alguien, hombre, sugiero entrenar al personal para que haga un mejor seguimiento de las órdenes y aprenda a hacer informes concretos. Todos debemos aprender a informar. Eso resultó bien. Nos entendimos. Otro ejemplo, vamos a crear en ventas. Supongamos que en el departamento de ventas no se están cumpliendo las metas. ¿Recuerdan el ejemplo que traíamos de los problemas graves? Y entonces dan unas ideas. Hombre, pues hagamos reuniones semanales. No dejemos que eso pase, sino reuniones semanales y que en la reunión cada vendedor o cada responsable lleve un informe escrito con datos, como se decía, con indicadores. Otro dice, hombre, pues yo propongo mejorar los salarios y comisiones, porque con eso se motiva a la gente. Y el otro dice, hombre, pero apoyemos con una mejor publicidad. Es decir, concretemos eso. Se hace el análisis. Entonces dicen, hombre, está bien hacer las reuniones y mejorar los salarios y comisiones, pero pongamos unos límites. Supóngase que usted le dice a los vendedores, hombre, les voy a subir del 3 al 8% la comisión. Y siguen dormidos. Entonces, dice, vamos a poner un límite. El que venda menos de tal o el que tenga tantas semanas sin vender pierde su puesto, porque no vamos a tener zánganos. Eso hace que tengan mayor impulso, mayor esfuerzo. Guay, ya llevo 2 semanas mal y la siguiente salgo. Entonces, a moverse se dijo. Estas son las maneras de ir encontrando ideas del cómo hacer las cosas, repito. Y así se sigue con las otras áreas y con los otros problemas u oportunidades que hemos detectado. Sigamos adelante. Llegamos a la fase 4 de nuestro plan. ¿Recuerdan
6 fases. Y es los objetivos. Recordemos que un objetivo es, en cierta manera, un resultado esperado. Un resultado que nosotros buscamos. Un objetivo no es una simple aspiración, una idea sublime. No. Un objetivo es, este año vamos a abrir 6 sucursales en tal y tal parte y en tales y tales fechas. Ese es un objetivo. Por lo menos 6 sucursales en tal país. Es concreto. ¿De dónde salen los objetivos? Pues mire, recuerden que tenemos ya varias fases trabajadas. La primera fue nuestro marco misional. Dijimos qué es la empresa y qué es lo que va a buscar o está buscando a mediano plazo. Eso se actualiza. Y luego hicimos un diagnóstico. El diagnóstico obviamente está iluminado desde el marco misional y desde la realidad que estamos encontrando. De esas dos construimos un DOFA. ¿Qué quiere decir? Establecimos en el diagnóstico aspectos claves internos y externos y establecimos con ello unas estrategias. Con base en esas estrategias y en ese DOFA vamos a establecer los objetivos. Los objetivos se van a escoger por año y por áreas. ¿Cómo los vamos a establecer? Vamos a verlo en el cuadro siguiente. Recuerden, la misión, que es, esta empresa se dedica a producir zapatos para señoras. La visión, vamos a crear 6 sucursales en este año o en los 2 años siguientes. De ahí sale el objetivo general del año. Objetivo general del año. De las 7 sucursales que pensamos en los 2 o 3 años antes, vamos a abrir este año las 2 primeras sucursales. Objetivo general del año, abrir 2 sucursales. De ese objetivo general, para que se cumpla, hay que establecer unos objetivos específicos. Para cumplir cada objetivo específico, tengamos unas metas, y para cumplir las metas hay que hacer un montón de actividades, y para hacer cada actividad hay que hacer un montón de tareas. Entonces, fíjense que, como dice el título de esta página, interrelación de los objetivos. Los objetivos tienen un nivel y una interrelación entre sí. Hay un objetivo permanente, que es ganar dinero, que es prestar un servicio, que se llama misión. Hay unos objetivos intermedios de mediano plazo, que se llama visión, lo que queremos conseguir a 3, 4 años. Hay un objetivo general del año, lo que queremos conseguir como más importante en el año, y ese objetivo general es el resultado del cumplimiento de varios objetivos específicos por áreas. A su vez deben ser el resultado del cumplimiento de unas metas, y metas que a su vez se realizan a través de una serie de actividades, digamos, actividades que son el conjunto de varias tareas. Quiere decir, la tarea es un objetivo también, pero pequeñito a nivel diario. Aquí tenemos, hicimos unos ejemplos en ventas, en producción, en administración, pero puede ser, por eso dejamos estos en blanco para significar, eso continúa en cuanto, donde usted quiera. Puede abrirlo por secciones de operativas, puede abrirlo por productos, puede abrirlo por responsables, puede abrirlo por áreas geográficas, depende de la evolución y el carácter de su empresa. Por ejemplo, una empresa editorial podría decir objetivo general del año, llegar a tantos millares de libros, puede ser, y entonces objetivo específico, libros de dibujos animados, aquí ventas, producción de cartillas didácticas, producción de
libros de novela, producción, etc. Es decir, eso se hace de acuerdo a cómo es su empresa. Usted la va retratando en estos cuadros. Lo que le estoy enseñando es una metodología para que usted la adapte a su empresa. Etapa 5. La programación. ¿Qué es la programación? No es lo que hacemos los viernes de la noche. No. La programación es el orden cronológico y lógico de cómo se van a desarrollar las actividades. Es decir, cómo vamos a poner en marcha los objetivos en el tiempo y en la secuencia. ¿Qué quiere decir? Este programa, este cuadro, lo llaman en la teoría la gráfica de Gantt. Un administrador que creó esta forma, que es muy sencilla, por eso la traigo, aunque hay otras más sofisticadas, etc. Pero esta es la más sencilla, por ahora aprendes esa y después va poniendo cosas más grandes, etc. Usted monta un cuadro de este estilo, que tiene en su primera línea, Empresa El Emporio, programa de actividades del año 2022. Y en la segunda línea establece las columnas, las acciones que va a hacer, es decir, el objetivo 1, objetivo 2, etc. ¿Quién es el responsable de cada objetivo y de cada actividad? Luego, ¿cuándo empieza y cuándo termina? La primera actividad número 1.1 empieza a principios de enero y termina a finales de febrero. La actividad 1.2 comienza a principios de febrero y termina después de la segunda quincena de marzo, y así, etc. Aquí la actividad X del objetivo 2 comienza en junio al principio y termina en octubre. Es decir, eso no debe ser matemática, pero sí una secuencia lógica. Obviamente, lo lógico es que la actividad 1 debe terminarse y empezarse un poco antes de la actividad 1.2. Es la lógica. Pero puede haber momentos, usted lo puede dar aquí, el objetivo 3 tiene dos actividades que inician el mismo día. No tiene problema. La actividad 3.1 y 3.2 inician el mismo día, pero acaban en día diferente. ¿Qué le permite a usted estas líneas? Le permite saber en qué fecha está, le permite saber en qué fecha debe iniciar tal cosa y en qué fecha termina. Para eso tiene estas otras dos columnas, recursos y observaciones. Ya tiene una columna que es responsable, qué debe hacer, quién lo debe hacer, cuándo a cuándo, y luego con qué recursos y qué, llamémoslo así, cosas importantes hay que añadir. Los recursos son, hombre, para tal objetivo necesitamos comprar una máquina. Para tal otro hay que atender un crédito especial para ese proyecto. Para tal otro necesitamos ese día 30 personas más. Es decir, no es matemático, sino dependiendo el recurso principal de cada acción y cuándo se necesita y en qué consiste ese recurso, para irlo previendo a tiempo. Otra cosa que le permite es hacer el seguimiento. Usted coge la actividad 2.2, objetivo 2, actividad 2. Usted dice, voy a hacer una actividad, una revisión mensual. Entonces, al terminar mayo, usted hace una pequeña reunión con los responsables o el responsable, verifica cómo va y establece y pone un chulo en el momento de acuerdo a lo que vaya. Es decir, si usted hace a finalizar mayo, hace su reunión, recibe el informe, le pone una X o un chulito arriba para indicar se hizo la implementación y vamos bien. Y usted ya tiene un pequeño informe.
y el chulito es para verificar si se hizo o no se hizo el control de la actividad. Hay otras formas sencillas como lanzar una raya arriba para saber en dónde va. Por ejemplo, en la actividad 3.1 que está aquí en rojo intenso, usted podría ir lanzando una raya arriba, paralela, para ir diciendo en dónde va, en qué porcentaje. Suponiendo que usted hace la evaluación a final de agosto, han pasado 2 meses, pero resulta que la persona va atrasada. Entonces la raya ¿hasta dónde va? ¿Hasta donde termina agosto? No, hasta donde vaya. Por ejemplo, va en la mitad. Quiere decir, la raya paralela el día 31 de agosto va solo como si fuera hoy 31 de julio. Está atrasado un mes. Eso le indica todo eso. Espero estar siendo claro. Les repito, si ustedes quedan con dudas, pueden llamarme, pueden acudir a los datos que tiene este video y ahí me consultan. O a través de la página. Me pueden consultar. Sigamos adelante. La etapa final, presupuesto. No tengo tiempo, me parece que sería muy largo ponernos ahorita a explicar cómo se hace el presupuesto, etc. Incluso la parte de los objetivos que acabamos de pasar y la parte de programación, yo aspiro a ofrecerles 2 videos sobre estos aspectos específicos, que serían cómo establecer los objetivos, cómo elaborar la gráfica o la programación y otro sobre cómo elaborar el presupuesto. Hay cosas muy interesantes. Por ahora lo que voy a hacer es unas ideas sobre el presupuesto para que usted vaya avanzando en eso. Del presupuesto vamos a avanzar 4 cosas importantísimas. Un presupuesto es la cuantificación del desarrollo de los objetivos antes previstos. Con eso estoy diciendo que el plan no es el presupuesto. El presupuesto hace parte del plan. En cierta manera, es lo último que se hace. ¿Qué quiere decir? Esas actividades, esos cálculos de ventas, de etcétera, los voy ahora a cuantificar. Para poder cuantificar, debo saber qué es lo que voy a hacer. Y para eso se establecieron los objetivos, las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita voy a cuantificar todo eso para hacer un presupuesto. Partiendo de las metas y actividades escogidas, explicita o establece de dónde se obtendrán los recursos y cómo se utilizarán. Es decir, en qué actividades vamos a recoger dinero a través de ventas, etcétera, etcétera, y en qué actividades se van a utilizar esos dineros. En el pago de las nóminas, en la elaboración, en la venta, etcétera, etcétera, en la entrega de los productos. Segundo, o B, de acuerdo con esto, calcula los ingresos y los egresos. Por tanto, el presupuesto es en realidad un estado de resultados anticipados. ¿Entendimos? Es decir, yo hoy calculo cómo debe ocurrir el movimiento financiero de la empresa en el próximo año. Y lo debo hacer mes por mes para poder hacer un seguimiento y poder que se cumpla. En cierta manera es un estado de pérdidas y ganancias anticipado. Eso es un presupuesto. Lo otro es ideas hermosas que se tiran al aire. C. De acuerdo con eso, tiene gran utilidad para la toma de decisiones y para la ejecución de las políticas internas de la empresa. Es decir, uno ve en el presupuesto. Por ejemplo, en muchos de los análisis que he hecho a empresas, yo pido más que el balance, porque el balance se pueden decir ciertas mentiritas. Yo pido el estado de pérdidas y ganancias. Hoy se llama
el estado de ingresos y resultados. ¿Por qué? Porque yo sé qué es lo que realmente la empresa le da más importancia. Por ejemplo, si en el presupuesto nacional, por ejemplo, descubrimos que eso viene disminuyendo, pero encontramos en cierto año que la mayor, digamos, destino del presupuesto nacional era las fuerzas militares. Es más, y para que no se hiciera tan grande, gran parte de ese gasto en fuerzas militares lo desviaban y lo mandaban a gasto social. Y no era gasto social, era el pago de las pensiones de los licenciados de las fuerzas militares. Eso ha ido cambiando afortunadamente. Hoy el mayor gasto es en educación. No sabemos ahora qué va a pasar con estos cambios, pero bueno, por lo menos ya se sabe que el país le da un poco más de importancia a la educación que a la guerra. Pero hasta hace mucho tiempo era la guerra y no estábamos todavía en guerra, pero le daban mucho a eso. ¿Por qué? Porque había muchos negocios, compra de aviones y etcétera, etcétera. Y entonces usted puede determinar por dónde y para dónde va el dinero. Finalmente, D. El presupuesto detalla los ingresos, es decir, las ventas, recuperación de cartera, si recibimos donaciones o aportes, inversiones de capital y otros. Ahí se mete todo eso. Y detalla también los egresos. Cuánto vamos a gastar y cuánto y cuándo. En personal, en gastos de administración, en transportes, en compra de materiales, en pago de comisiones, arrendamientos, servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace parte del presupuesto. Y lo mismo detalla que, llamémoslo así, sobrantes de caja van quedando o faltantes de caja van quedando para tomar las decisiones mes a mes. ¿Qué hacer con los sobrantes? ¿En qué utilizarlos? ¿O son parte del gasto posterior? ¿O hay un faltante importante ese mes por temporada se va a vender menos? ¿Cómo resolvemos para el próximo mes? Eso permite tomar muchas decisiones. No vamos ahorita a detallar cada aspecto del presupuesto porque, como dije, le vamos a dedicar un tiempo importante. Con esto estamos terminando la explicación por hoy y nos quedan, como vimos, unos temas muy deliciosos. Cómo manejar esos objetivos más clarito, cómo manejar la programación, es decir, nuestras gráficas de cómo van a ser los procesos y cómo establecer y manejar el presupuesto. Cosas tremendamente importantes para cualquier empresa y mucho más para una pequeña y mediana empresa. Espero haber sido útil. Como saben, esto era grueso. Quise producir una serie de cuadros porque les permite entender más. Cualquier necesidad, no olviden preguntar, envíenme o déjenme aquí en el mismo video, déjenme sus preguntas y las responderemos incluso con nombres propios si hace falta en las próximas emisiones. Como siempre, Dios les bendiga. Acuérdense de ser previsivos. El Señor nos pide ser previsivos. No improvisemos. Siempre andemos planeando, planeando, planeando. Que Dios les bendiga y tengan mucho éxito. Quedan unas tareas muy importantes, pero tremendamente útiles para usted y para sus empresas. Amigas y amigos, Dios les bendiga. Que descansen. Próximo objetivo, próximo video, cómo establecer objetivos. No olviden suscribirse. Será nuestro manual de microempresario número 12. Hasta entonces y bendiciones.